Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy volvemos a tener nueva vez con nosotros la doctora Michelle de la Cruz, alergista, hablar de un tema que a todos los alergistas les gusta, porque es un tema muy informativo y que las madres generalmente les es un dolor de cabeza cuando tienen un niñito, un infante con rinitis alérgica, que también puede ocurrir en el adulto y en el adulto mayor. La rinitis alérgica es una afección, pero que generalmente marca más y quita más calidad de vida a los niños pequeños. De manera que con Michelle, que es especialista en alergias, vamos a conversar, sabiendo que tenemos presente lo de la esofagitis eosinofílica para un programa futuro, de que la rinitis alérgica será nuestro tema central del día. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Saludamos a esta linda y joven profesional, Michelle de la Cruz, alergista, quien nos visita por segunda vez a tratar un tema de muchísima trascendencia, sobre todo me imagino que es un dolor de cabeza para las mamás que te visitan con los niños con rinitis alérgica. Realmente. Y que es más frecuente en los niños que en el adulto, ¿no? Sí. Okay. Sí, ¿Qué es la rinitis alérgica? ¿Qué la produce? ¿Y cómo se especifican los factores que desencadenan que tú des ese diagnóstico? Bueno, la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal. Hay muchísimos factores. Al igual que el tema anterior que tratamos del asma, la rinitis tiene factores tanto ambientales como genéticos, sobre todo, claro, los ambientales. Ahí están las infecciones, están los alergenos, sobre todo el polen, el hongo, las plantas, los pólenes, ácaros, el epitelio de animales, o sea, en la parte alérgica como tal. Y los factores genéticos, porque se ha visto, al igual que en el asma, que también son enfermedades alérgicas, que la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad tienen un antecedente familiar directo, ya sea mamá, papá o el hermanito que tiene ya el antecedente anterior de padecer la enfermedad. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son estos factores que lo desencadenan? Correcto. Bueno, existe una prueba que es como el pilar diagnóstico para esta enfermedad, que es la prueba PRIC o la prueba cutánea. ¿En qué consiste? Es una prueba muy sencilla, es una prueba donde le colocamos a nivel de la piel diferentes tipos de alergenos, incluyendo, claro, los más comunes, tanto alimentos como... La positividad es una roncha. Es una roncha, exacto. El paciente nos va a ocurrir una roncha en el punto donde es alérgico, o sea, porque se ponen las gotas, se pinchan, se espera un tiempo prudente y luego pues a lo que yo sea alérgica voy a reaccionar con una ronchita y un eritema, o sea, un enrojecimiento en esta área. En la experiencia suya, doctora, que a pesar de que usted es muy joven, pero me consta de su altísima capacidad, y los alergistas no son muchos en República Dominicana, desgraciadamente, y hay un grave problema, un gran problema con las alergias en el país, hasta con los shocks anafilácticos que pueden producir la muerte, en la que trabajan ustedes también. Pero la forma en que ustedes hacen ese diagnóstico no conlleva a otra serie de investigaciones para saber en realidad. O sea, ¿usted tiene un diagnóstico con las pruebas que usted acaba de mencionar o usted cuando eso da positivo sigue avanzando en investigación para llegar a un diagnóstico concreto? No, ya ese es el diagnóstico. Okay. Porque es muy específico, tiene una alta seguridad para el paciente y para el médico. O sea, yo hago esa prueba y el riesgo de que haga alguna reacción al paciente no, o sea, es muy mínima y es segura y es certera. O sea, tenemos un 95% de seguridad de que lo que sale allí que es muy elevado. Es seguro. No manifestaciones hay que clínicas primarias de un niñito o de un adulto que padezca de rinitis, ¿cuáles son las primeras manifestaciones clínicas? Bueno, en la definición como tal, o sea, hay 4 características clínicas que el paciente va a tener.
son el prurito o la picazón a nivel nasal, la puede subir a congestión, los ojos también, ¿no? sí, la congestión nasal, la rinorrea o esa mucosidad que nosotros vemos que el paciente siempre presenta. Sigue permanentemente. Exactamente. Y los estornudos. Esas 4 cosas son las que caracterizan la enfermedad. Ahora, cada vez que el paciente, por ejemplo, tiene una congestión nasal, va a ocasionar otras cosas, o los estornudos van a llevar a otras cosas. Entonces, por ejemplo, eso que usted menciona del prurito, la picazón ocular, es muy característico. Conjuntiva irritada. ¿Por qué? Porque una conjuntivitis alérgica. Exactamente, porque todo esto está conectado y bueno, y si estoy tapada, no puedo respirar, entonces se me tapa el oído, vienen las infecciones óticas, tengo la nariz tapada, se me acumula el moco, puede desencadenar una sinusitis, puedo también tener la conjuntivitis, inclusive hasta convertirse en bacteriana. O sea, hay ya consecuencias de la enfermedad como tal. Ok. El proceso puede complicarse con infecciones de garganta, con infecciones oculares, con infecciones oftalmológicas. Sí. ¿Y cuál es el manejo? Bueno, el manejo, el pilar para el tratamiento de la rinitis alérgica son los corticoides inhalados. O sea, un paciente que nos llega con estos síntomas... Es un arma de doble filo el uso de corticoides. Y los inhalados se han descrito que no producen un efecto de rebote ni de daño a nivel de las suprarrenales, y eso que es lo que realmente el miedo, tanto a los médicos como a los pacientes, le el tiene. Respeto que le tenemos exacto, a los médicos. Pero realmente no hay un daño importante por el uso de corticoides. Y la mejoría inhalados. Es muy notable. Es de un 100%. Entonces, dependiendo se le agrega los antihistamínicos orales. ¿Cuáles son los más frecuentes que ustedes utilizan? Los de segunda generación. Por ejemplo, la loratadina, la cetiricina, la fexofenadina. Son antialérgicos seguros, no dan sueño, no tienen efectos a nivel de ningún órgano. Los efectos cardíacos que se ven en los antihistamínicos de primera generación con los de segunda generación no lo tenemos. O sea que son seguros. Y tienen una excelente respuesta a nivel de este tipo de enfermedad. ¿En qué caso se ve fiebre en una rinitis alérgica? Cuando hay una rinitis con fiebre, hay que pensar en algo infeccioso. Infeccioso, o sea, que se agrega al estado alérgico una infección. Exactamente. Que puede ser bronquial, que pudiera ser nasal, puede ser ótica o oftalmológica. Amigdalitis, correcto. Exacto. ¿Y cuál es en la experiencia suya, cuál es la complicación más importante que presentan los niñitos cuando tienen rinitis alérgica? Bueno, casi siempre por la congestión nasal, lo más importante son o las infecciones óticas o daño a nivel de una disfunción tubárica. El paciente puede perder la audición o disminución de la misma, porque como hay tantas secreciones acumuladas allí, el niño no escucha bien. Entonces, a largo plazo va a afectar el aprendizaje, la actividad social que el paciente pueda tener. Son niños o adultos que no tienen un trabajo normal porque se duermen, le da sueño, porque no pueden dormir bien en la noche. Entonces, en la afectación realmente social, más que otra cosa, es lo más importante en esta enfermedad. Aunque es una de las afecciones que más ven, conjuntamente con el asma bronquial en niños sobre todo, que ustedes más ven en la consulta privada u hospitalaria, la rinitis, aunque no hay peligro de nada serio que pueda ocurrir en la salud del pacientito o del paciente adulto, hay expectativas en el presente o en un futuro inmediato de que las rinitis alérgicas pudieran desaparecer, o lamentablemente si el paciente está en contacto con el alergeno no va a desaparecer nunca. Bueno. Esa es una pregunta. Sí. Lo que sucede es que con la contaminación ambiental que nosotros estamos teniendo en todos nuestros países, la industria y todo eso, la prevalencia de la rinitis ha aumentado significativamente. O sea, actualmente a nivel mundial... ¿Y los brotes más frecuentes cada vez? Sí, la rinitis está casi en un 50% de la población general, mundial. O sea que es un dolor de cabeza para ustedes. Y esa contaminación ha llevado a que haya más exposición a esos alergenos que nos desencadenan la enfermedad. Pero gracias a Dios, con estas pruebas que podemos hacer, donde nosotros tenemos un diagnóstico puntual
lo que me produce la rinitis es X cosa, vamos a suponer el ácaro, ya hay tratamientos específicos donde nosotros podemos dirigirnos a eso que me está produciendo la enfermedad y a largo plazo la enfermedad desaparecer. O sea que este tipo de medicamentos que son las inmunoterapias o las vacunas son dirigidas específicamente a lo que el paciente es alérgico. Entremos en las vacunas antes de entrar en la pausa muy brevemente. Las vacunas las prepara el mismo alergista con los alergenos, vienen farmacológicamente preparadas por algún tipo de laboratorio de prestigio mundial. ¿Cómo manejan ustedes las vacunas? ¿Qué se pudiera hacer un tema solo para un solo programa? La inmunoterapia en el momento en que nosotros nos estamos preparando para, o sea, como alergólogos, nosotros aprendemos a preparar las vacunas nosotros mismos. Pero todo va a depender porque hay que tener unas medidas de higiene para poder hacerlo. O sea, hay que ofrecerle la mejor calidad al paciente, o sea, y la seguridad. ¿Hay laboratorios acreditados que las preparan? Sí, en nuestro país no lo tenemos, pero por ejemplo en España, en Argentina, en Colombia, en México. ¿Preparan sus vacunas? Hay vacunas que vienen preparadas ya con... ¿Y no han llegado al país? En el país tenemos un laboratorio que está trayendo esas vacunas. ¿Y se las facilitan ustedes? Nosotros directamente ya tenemos el contacto con ellos y podemos adquirirlo. ¿Pueden ustedes hacer algún tipo de combinación con algún tipo de vacuna en su laboratorio personal que tienen los alergistas? Es decir, mezclar una vacuna con otra cuando hay algún tipo de combinación hay de alergenos. Hay algunas vacunas que sí se pueden mezclar, pero no es lo recomendable. No es lo recomendable. Y no tampoco extraerlas, sino extraerlas solamente para ser aplicadas. Exacto. Señores brillantes, este es un programa apasionante. Vamos a hacer un programa posterior con Michelle de la Cruz, la doctora Michelle de la Cruz, del asunto de las vacunas. Hay cantidad de personas que nos están mirando, que permanentemente están vacunándose, que están tapados, que cuando llega la primavera vienen, sobre todo uno de los casos más frecuentes son los alergenos, cuando vienen los cambios climáticos. Aquí porque tenemos primavera, verano, otoño, invierno, pero por ejemplo en los países que hay primavera, que hay verano. No, y aquí se ve, aquí hay rinitis estacional. Sí, exactamente, pero en los países donde tienen las 4 estaciones, donde ustedes lo ven más, hay la punta de la primavera, como dicen. Sí, pero aunque aquí no lo vemos, pero sí lo vemos. Se lo ve. Brillante esta primera parte con la doctora Michelle de la Cruz. Venimos con las conclusiones luego de este extraordinario, muy buen programa y muy informativo, sobre todo para las madres. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. La pregunta que se harían algunas madres que tienen niños con rinitis alérgica, en un ataque agudo de rinitis alérgica con estornudo, dolor de garganta, problemas de los oídos tapados, como dicen, problemas otológicos, conjuntivitis alérgica, ¿cuál es el manejo? Bueno, lo más importante es siempre recordar, como usted menciona, la prevención. O sea, para nosotros lograr que estos síntomas disminuyan, tenemos que saber qué me lo ocasiona y qué puedo hacer mientras o para evitarlo o eso. Entonces, lo principal en la rinitis alérgica es un control ambiental, porque las causas principales es el entorno ambiental. Ya una vez que el cuadro está instalado, lo más importante es retirar el alergeno de la manera más prudente, ¿no? Lo más que podamos hacer. Y en segundo caso, pues ya la terapia con fármacos antialérgicos y los spray nasal que tengan esteroides nasales. ¿Y tu recomendación final como medida de prevención en cuanto a los ácaros, cortinas, alfombras y todas estas cosas que también tupen mucho a los niñitos? Sí, bueno, las recomendaciones que siempre le damos a nuestros pacientes, sí, es que tengan una buena higiene. O sea, si el paciente es alérgico al ácaro, pues, y se va a barrer, se va a limpiar, no lo hagan frente al paciente. No debemos tener alfombras, no debemos tener peluches, nada que acumule polvo, sobre todo en la habitación del paciente, porque obviamente es donde más tiempo nosotros pasamos. Cortinas, cualquier cosa que tengamos encima de los gaveteros. Sí. O sea, todo eso acumula polvo. Hay que tener cuidado. Todo guardarlo. Si los olores fuertes, que son irritativos más que alérgicos, pues evitar ese contacto, sea con perfumes, cremas, jabones.
los detergentes de lavar, etcétera. Irrita muchísimo. Así es. Doctora, muchísimas gracias por esta segunda entrega que ha sido muy satisfactoria de un tema muy actual. Vamos a ver si en un futuro no muy lejano, antes de que termine el año, si Dios lo permite, pues hablamos un poquitito de las vacunas, que eso es un tema muy amplio y Muy es un tema importante. que le gusta mucho a la gente. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el hombre de bien exige todo de sí mismo, el hombre mediocre espera todo de los demás. Popular, siempre a tu lado, presentó